El nacimiento del poder, 1980-1993. Mientras el mundo celebraba el progreso, las computadoras personales y el final de la Guerra Fría, en América Latina emergía otro tipo de imperio. Uno hecho de cocaína, corrupción y sangre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en las calles humildes de Medellín, soñaba con ser alguien. No un político ni un empresario, sino el hombre más poderoso de Colombia. En los años 80, el cartel de Medellín se convirtió en una máquina de dinero. Cada semana, Escobar enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos, ganando millones de dólares al día. Pero Escobar no solo compraba mansiones o aviones, compraba voluntades, policías, jueces, ministros, incluso la esperanza del pueblo. Construyó barrios enteros, canchas de fútbol y hospitales. Para los pobres era un salvador, para el Estado un enemigo. Cuando el gobierno intentó extraditarlo, declaró la guerra. Aviones explotaron, jueces fueron asesinados y el país se sumergió en el terror. En 1993, acorralado por las fuerzas especiales, Escobar fue abatido sobre un tejado en Medellín. Su cuerpo cubierto de sangre marcó el fin de una era, pero también el inicio de otra. Escobar murió, pero su modelo de poder sobrevivió. El Chapo y la era de las fugas, 1990-2019. Mientras el imperio de Escobar caía, en el norte de México, un joven de Sinaloa comenzaba a construir el suyo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo. A diferencia de Escobar, el Chapo no buscaba fama, quería control. Aprendió de los errores del patrón. Mantenerse en la sombra, usar túneles en lugar de violencia abierta y entender que el narcotráfico no era solo un negocio, sino una red global. Desde el Triángulo Dorado, el cartel de Sinaloa se expandió a más de 50 países. Túneles bajo la frontera, submarinos, rutas aéreas y marítimas, todo con precisión militar. Pero lo que lo convirtió en leyenda fueron sus fugas imposibles. En 2001, escapó oculto en un carrito de lavandería. En 2015, salió de su celda por un túnel de 1.5 kilómetros con ventilación y motocicleta. Cada captura era un espectáculo, cada fuga una burla al poder. El Chapo no solo traficaba drogas, traficaba la ilusión de que nadie podía detenerlo. Finalmente, en 2016, fue capturado por última vez y extraditado a Estados Unidos. Hoy cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. El mito quedó encerrado, pero su organización siguió viva. El Mayo, el fantasma del poder, 1980-2024. Mientras el mundo hablaba de Escobar y del Chapo, Ismael El Mayo Zambada prefería el silencio. Era el hombre invisible detrás del cartel de Sinaloa, su arquitecto, su equilibrio. Nunca fue capturado hasta 2024. Durante más de 4 décadas manejó rutas, alianzas y guerras sin aparecer en una sola foto pública. No buscaba titulares, ni entrevistas, ni gloria. Su poder estaba en no ser visto. El Mayo entendió algo que ni Escobar ni el Chapo comprendieron. En el narcotráfico, quien se muestra, muere. Su influencia cruzó generaciones. Fue mentor de narcos jóvenes, negociador con políticos y una figura casi mítica entre los suyos. Cuando finalmente fue arrestado, después de más de 40 años prófugo, sus palabras fueron breves y enigmáticas. El que vive del miedo muere en silencio. Escobar murió perseguido. El Chapo vive encerrado. El Mayo envejeció huyendo. 3 hombres, 3 estilos, un mismo destino, el precio del poder absoluto. Porque en el mundo del narcotráfico, el éxito no se mide en años de vida, sino en cuánto tiempo puedes engañar a la muerte. Nadie gobierna para siempre. ¿Qué hubiera pasado si Escobar hubiera sobrevivido? ¿Qué secretos guarda el Mayo sobre el poder en México? ¿De verdad alguien controla el narcotráfico? ¿O el poder los controla a ellos? Pablo Emilio Escobar Gaviria,
una figura histórica de Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un personaje destacado de Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Conocido como El Patrón, dirigió un importante grupo de su ciudad natal, Medellín, desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. Intervino en diversos aspectos de la economía local y fue conocido por su influencia política y social. Historia Escobar provenía de un entorno social humilde. Abandonó la escuela porque su familia no podía costear su educación y más tarde comenzó a participar en actividades comerciales menores. Con el tiempo, fundó una organización que se convirtió en un actor influyente en su ciudad, trabajando con socios para dirigir sus operaciones. Durante la década de 1980, Escobar se destacó por su capacidad de organización y liderazgo. Su influencia le permitió llevar a cabo múltiples iniciativas, incluyendo proyectos sociales y comunitarios. Construyó barrios, canchas de fútbol y viviendas para personas en situación de vulnerabilidad, lo que le permitió ganarse el respeto y la admiración de algunas comunidades. A pesar de sus intentos de vincularse a la política formal, Escobar enfrentó obstáculos para ingresar a las estructuras tradicionales del poder. Esto generó tensiones con ciertos sectores de la sociedad y la política de Medellín. Legado social y económico. Escobar es recordado por su estilo de vida lujoso y su capacidad de liderazgo. Su figura ha sido objeto de numerosos estudios, libros y programas de televisión, y continúa siendo un referente en la historia reciente de Colombia. También se le reconoce por su impacto en la sociedad, la política y la cultura popular del país. Tras su muerte en 1993, la estructura de su organización desapareció, y la ciudad de Medellín continuó desarrollándose y transformándose. La historia de Escobar sirve como un recordatorio de cómo la influencia y el liderazgo pueden tener efectos profundos en la sociedad, tanto positivos como negativos. Influencia cultural. El nombre de Escobar sigue presente en la cultura popular contemporánea. Se le menciona como un símbolo de poder e influencia en Colombia y en otros países, y su figura ha inspirado numerosos libros, documentales y programas de televisión. A pesar de la controversia que rodea su vida, Escobar se mantiene como un referente histórico de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. ¿Te imaginas ser el hombre más buscado del mundo y aún así permanecer libre por más de 40 años? Esa es la increíble historia de Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras más enigmáticas y poderosas en la historia del narcotráfico. Acompáñame a desentrañar el mito de este legendario líder. Desde las montañas de Sinaloa, el Mayo Zambada construyó un imperio. Junto a su socio, Joaquín El Chapo Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes del planeta. Pero a diferencia de otros capos que caían uno tras otro, Zambada parecía intocable, un fantasma que siempre estaba un paso por delante de la ley. Su habilidad para operar desde las sombras lo convirtió en una verdadera leyenda. Se decía que conocía la sierra como la palma de su mano y que su red de protección era impenetrable. Durante décadas, agencias de seguridad de México y Estados Unidos le pisaron los talones. Un agente federal estadounidense que dedicó años a su persecución lo describió una vez como el capo más inteligente que hemos enfrentado. Mientras tanto, periodistas valientes en México, como una joven reportera que investigaba sus redes, arriesgaban todo para sacar a la luz la verdad sobre su poder y su influencia, que se extendía mucho más allá del tráfico de drogas, infiltrándose en esferas políticas y económicas. Pero toda leyenda tiene su final. En 2024, después de más de 40 años como prófugo, el mundo se sorprendió con la noticia de su captura.
El hombre que parecía invencible finalmente enfrentaba la justicia. Recientemente, en una corte de Estados Unidos, el Mayo se declaró culpable, cerrando así uno de los capítulos más largos y complejos en la lucha contra el crimen organizado. Su caída no solo marca el fin de una era, sino que también nos deja una profunda reflexión sobre el poder, la corrupción y las consecuencias de una vida al margen de la ley. Esta es la historia de cómo cayó el último gran capo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima. Joaquín El Chapo Guzmán, una figura controvertida de la historia contemporánea de México. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, es una de las figuras más conocidas y debatidas de la historia reciente de México. Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, su nombre estuvo asociado con poderosas estructuras de influencia y con el complejo panorama social y político del país. Historia Guzmán nació en el estado de Sinaloa, en una región rural donde las oportunidades económicas eran limitadas. Proveniente de una familia humilde, desde joven trabajó en el campo y mostró una gran capacidad para los negocios y la organización. Con el paso de los años, su liderazgo lo llevó a ocupar un papel relevante dentro de un grupo que alcanzó notoriedad internacional. Durante los años 90 y 2000, su nombre se volvió ampliamente conocido tanto dentro como fuera de México. Su fama se debió en parte a su capacidad para mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante largos periodos, así como a los múltiples intentos por capturarlo que capturaron la atención de la opinión pública y los medios de comunicación. Influencia y notoriedad. La historia de Guzmán se convirtió en un fenómeno mediático global. Su figura fue objeto de numerosos reportajes, libros, documentales y producciones audiovisuales. En ellos se abordaron distintos aspectos de su vida y del contexto social que lo rodeó, convirtiéndolo en un personaje emblemático del México contemporáneo. Su capacidad para evadir la justicia y su última detención en 2016 marcaron un punto de inflexión en su historia personal. En 2017 fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentó procesos judiciales que pusieron fin a una de las trayectorias más comentadas de las últimas décadas. Legado y percepción pública. El legado de Guzmán es complejo y objeto de constante análisis. Para algunos, representa un símbolo del poder paralelo que ha existido en ciertas regiones de América Latina. Para otros, es un ejemplo de cómo los excesos y la ambición pueden conducir a la caída. En cualquier caso, su figura ha dejado una profunda huella en la cultura popular, en la política y en la historia reciente de México. Diversas obras han explorado su vida y su entorno desde perspectivas sociológicas, políticas y culturales, buscando entender los factores que permitieron su ascenso y posterior caída. Su nombre se ha convertido en un punto de referencia en los debates sobre liderazgo, poder y justicia en América Latina. Influencia cultural. A lo largo del tiempo, la figura de Joaquín Guzmán ha inspirado películas, documentales y series que examinan los límites entre la realidad y la ficción. Aunque su historia está marcada por la controversia, continúa siendo una referencia dentro del análisis histórico contemporáneo. Su vida recuerda que el poder, sin importar su origen, siempre tiene un costo, y que las estructuras que desafían la ley terminan encontrando su límite. La historia de El Chapo es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias del poder, la ambición y la caída.